Y en un mundo donde todo va tan rápido, muchas veces ignoramos las señales más importantes, las de nuestro propio cuerpo. Y si la enfermedad no fuera un enemigo, sino un mensaje, hoy en Conexión Espiritual vamos a abrir un espacio de reflexión para entender que el cuerpo habla y que cada síntoma puede ser una oportunidad para sanar desde adentro. Nos acompaña la doctora Mónica Pérez, especialista en medicina bioenergética, con estudios en medicina china y otras terapias integrativas, quien nos ayudará a comprender cómo escuchar la sabiduría del cuerpo y transformar la enfermedad en un camino de conciencia. Bienvenida, Mónica. Este es tu espacio. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado a compartir un poco de este camino que ha sido bastante grato por años y ha sido un camino de mucho aprendizaje desde el lado del terapeuta y mucho aprendizaje también para el paciente. Entonces, no sé qué quieran saber, qué quieran que les cuente, Pues, cómo quieren. Moni, empecemos por el título que le dimos hoy al episodio y decíamos que esto es lo que la enfermedad está tratando de decirte. Desde tu experiencia, ¿qué significa que la enfermedad nos habla? Bueno, realmente la enfermedad es un desequilibrio que anuncia algo que no funciona, ¿sí? Es un camino, la enfermedad es un camino de algo donde hay una congestión que puede ser desde tus antepasados y tú traes esa información, o desde tu presente y tú traes esa información. Entonces, es una falta de gestión que se convierte en un daño físico, una falta de gestión a tu emoción, acompañado también de malos hábitos en la comida, de malos hábitos en la comida que le damos a la mente, de malos hábitos cuando hablamos y cuando recibimos. Entonces, todo eso hace que la enfermedad se vuelva un camino de aprendizaje, pero no lo entendemos así, simplemente lo entendemos como un daño y ya. Pero cada enfermedad trae un mensaje, en realidad. Así que cuando aparece la enfermedad y nos prescriben unos medicamentos o un tratamiento, el éxito de todo ese camino, como tú lo describes, sería no solo la parte física, sino entrar a ver qué otras cosas pueden estar influyendo para que eso haya salido a la luz. Pues mira, nosotros somos seres que tenemos varias esferas dentro de nuestro mismo ser. Somos lo que pensamos, somos lo que nos alimenta, somos lo que tenemos en el ambiente, pero cada vez que tenemos una emoción, esa emoción queda instalada en algún lado del cuerpo, o sea, ya no se va hasta que no la gestionamos y la canalizamos. Por ejemplo, que a un niño lo iba a morder un perro o que el niño vio una película de terror. Claro, le dio miedo, sintió miedo. Tal vez para nosotros es, claro, pues obvio que le da miedo porque están presentando cosas miedosas. Pero como el cerebro, para él la emoción es real, así sea algo que es mentira. Para él todo lo vuelve real. Entonces ese niño por la noche se levanta con terrores nocturnos y le dan ganas de ir al baño o si no se orina en su camita. Entonces ahí está sacando su miedo por su riñón. Y para los chinos, el riñón es quien trabaja todos los miedos. Entonces esas piedras que tenemos en el riñón, adicional a que además la alimentamos con malo comida y todo. Precisamente hoy tuve el caso de una chica que tiene 34 años. Ella me visita porque tiene un problema, no duerme. Entonces ya la habían medicado, pues su psiquiatra la había medicado, pero entonces en esta ocasión lleva 3 noches sin dormir. Y nos fuimos a explorar un poco más allá,
más allá, cómo es su digestión, cómo ha sido su vida, y me manifiesta que desde los 10 años más o menos, ella todas las noches se levanta a entrar al baño a hacer pis desde los 10 añitos, 2 o 3 veces. Entonces me llama la atención cómo un niño a los 10 años se levanta 2 y 3 veces. Entonces, claro, eso interrumpe su sueño y obviamente ya, pues de adulto conciliar el sueño, pues no es igual que a los 10 años. Pero ella me dijo, no, es que desde los 10 años yo presento esto. Pues a ella se le hacía raro yo por qué le preguntaba eso. Pero cuando nos fuimos un poco más allá, resulta que a ella el papá la abandonó, la mamá en cierta forma porque tuvo que viajar mucho, la dejó al cuidado de sus abuelos y ella todo el tiempo tenía terror, todo el tiempo tiene miedo, desde los 10 años. Entonces, claro, de adulta cada vez que se levanta 2 y 3 veces, pues obviamente ya no duerme, ya no duerme, pero el problema no está en el insomnio, el problema está en sus miedos que desarrolló desde niña. Eso ya le generó un problema crónico, eso ya le generó otros problemas con sus menstruaciones, con su hígado. Entonces, ¿qué pasa? Ella ve el insomnio, pero le llamó la atención todo lo que hablábamos, o sea, todo eso que habla, esa historia, porque al final somos seres integrales, no es que la medicina tradicional no funcione, pues yo tengo formación tradicional, o sea, en sí la medicina es una sola y uno mira qué herramienta, pero generalmente donde se te manifiesta el problema, ahí no está el problema. Que llegaste por una alergia, entonces te dan la crema para tapar la alergia. Pero para la medicina china, la piel es el pulmón del pulmón y el pulmón es el pulmón del intestino. Entonces, al final el problema de la alergia no está en la piel, simplemente esa es la ventana por donde salió la alergia, pero el daño principal está en el intestino. Entonces, los chinos manejan 5 elementos para esto. Entonces, la madera es el hígado, el agua lógicamente es el riñón. Dime qué órgano funciona sin agua, pues ninguno. El pulmón es el metal, el fuego es el emperador del cuerpo, que es el corazón, donde se incendia y pues cuando hay exceso de fuego pues se infarta, ¿sí? Y la tierra, que es nuestro vasopáncreas. Entonces, ellos dividieron todo de tal manera en donde cada órgano tiene una emoción, tiene, pero todos tienen que trabajar como una orquesta. Entonces, te lo voy a poner así. Para que haya madera, se necesita de la tierra. La madera produce fuego, ¿sí? Para que la tierra se nutra, se necesita del agua. Pero cuando se invierten y se alocan, entonces, el fuego, la madera produce ese fuego, pero el agua apaga ese fuego. El metal corta la madera. La madera provoca un incendio. La tierra se ahoga con el agua. O sea, eso se vuelve un caos. Entonces, en conclusión, cuando vamos a una cita por un problema, nunca es el problema que tengo una conjuntivitis en un ojo. Somos un universo, entonces el problema está allí. Entonces, simplemente es una ventana por donde se está asomando y hay que revisar atrás qué pasó. O sea, ¿por qué tienes esa conjuntivitis? ¿Qué me están hablando a mí tus ojos? Los vasos son dominados por el hígado. Entonces, cuando uno ve esos ojos encendidos, el hígado maneja muchas cosas. Por eso a veces le decimos al paciente, dime si eres indeciso y te digo dónde tienes el problema. Entonces, el hígado maneja las decisiones, la responsabilidad y las indecisiones. Entonces, ese paciente que es tan indeciso, ese hígado no le está trabajando, no le trabaja. Hay que apalancar, hay que ponerle un poquito de fuego, ¿sí? Y
así funciona todo. Entonces, tú no puedes funcionar, la tierra sin agua no funciona, el fuego sin aire no funciona. O sea, todo tiene que, todos los órganos necesitan de los otros. Claro que hay órganos, pues, que son maestros. En este caso, uno de los órganos principales es el riñón. Entonces, más o menos te voy a describir qué trabaja el riñón. A nivel físico, para los chinos, todo lo que maneja los huesos es el riñón, pero todos los miedos están instaurados allí. Entonces, la paciente que llega con la artrosis, con la deformidad, con el dolor articular, no muscular, sino articular, con la osteoporosis severa, adicional a muchos procesos, pues es una paciente que trae miedos porque alguien le dañó su estructura. Entonces, para poderle enderezar el hueso, hay que ir al riñón primero. No se puede llegar a darle calcio y calcio. ¿Qué pasa cuando yo saturo de calcio al paciente? Pues el riñón se le llena de cálculos, de la ¿ve? piedra. Ujú. Porque no procesa. Entonces, al que hay que enderezar primero es al riñón. Entonces, es un trabajo muy bonito donde tú vas armando un rompecabezas y la enfermedad viene a decirme un mensaje que yo no lo sé entender. Entonces, hay que el de la migraña y que la migraña y la migraña, pero el dolor de cabeza, a no ser de que tengas un tumor, a no ser de que hayas tenido un golpe o que hayas tenido un golpe de calor, obviamente hay unos medios físicos que provocan eso, pero generalmente la cabeza está acá, pero es como la respuesta a mi indisposición. Entonces, te voy a resumir más o menos las emociones de cada órgano, que es súper interesante. Por favor, Y uno va hablamos jugando. del hígado. Hígado y riñón. Sí, entonces, bueno, el riñón maneja la voluntad, ¿sí? Entonces, la paciente que tiene que hacer dieta, porque, porque pues necesita hacer esa dieta por algún motivo. No es que yo no tengo voluntad, yo no tengo, no pasa nada. Vamos a drenar ese riñón, vamos a activarte ese riñón para que tu voluntad otra vez esté en su lugar. Él trabaja la voluntad y específicamente trabaja los miedos desde la primera infancia o desde el vientre. Esas mujeres que han sido golpeadas, maltratadas en su embarazo, el bebé recicló eso. Esos trasplantes de riñón en pequeños, tú miras las historias, son madres maltratadas en sus gestaciones. Entonces el niño, ahora, ¿qué más me domina el riñón? El equilibrio para no caerme. Eso en la medicina tradicional pues no se ve, pero esos pacientes que viven con zumbidos en los oídos, que se van de lado porque se les diagnostica un vértigo, claro, hay unos tipos de vértigo que vienen del colesterol y triglicéridos, que eso es otra historia, pero esos que les hacen el examen y no les sale nada y no les sale nada. Entonces, esos vértigos vienen del riñón. ¿Por qué? Porque cuando tú te formas, las células del riñón se forman al tiempo que las células del oído. Ellas están, desde el día que se forman, están conectadas. Problema de oído, problema de miedos, problema de indecisión, problema del riñón. Entonces, claro que hemos trabajado pacientes con vértigo, pero han pasado por todos los otorrinos, entonces vamos a trabajarle en su órgano maestro, que es su riñón. ¿Qué me está hablando su riñón? Su incapacidad para valorarse, su falta de suficiencia, se siente insuficiente. El paciente introvertido, tímido, esos niños que tienen, el riñón maneja la vitalidad porque maneja el agua, maneja el ki del cuerpo, maneja el movimiento, maneja el fluir. Entonces el niño que llega con ese pelo todo opaco, esa piel sin brillo, el riñón maneja los huesos, entonces esos niños con esos dientes todos ya como de abuelito y tienen 6 años. Además de la mala nutrición, un niño con emociones
atoradas, lleno de terrores, porque los papás se golpean, pero como él no habla, él no expresa, él lo expresa. Entonces ahí es donde la enfermedad nos dice, oye, mira, ahora vámonos con los pulmones, que es el metal del cuerpo. Se necesita el metal para calentar el cuerpo, ¿sí? Se necesita el metal para cortar ciertas cosas. El metal es el pulmón y el pulmón especialmente me maneja una emoción muy profunda que es la nostalgia y la tristeza muy fuerte. Entonces, por ejemplo, yo me divorcié y ese paciente que dura, no es que tengo una tos hace 2 años, pues es tu tristeza saliendo en forma de moco 2 años porque no la has gestionado. Tengo pacientes que hace 40 años se le murió el marido y allí están. Con el EPOC, ¿usted cocinó con leña? No, señora. ¿Usted trabajaba con químicos? No, señora. Cuénteme de con quién vivía. No, con él. Y entonces es que, ¿y hace cuánto murió? Hace 40 años. Entonces es ese duelo atrapado, pero eso se ve mucho en los niños que tienen esas bronquitis a repetición. Entonces están en una bronquitis y vuelven a la bronquitis y vuelven a la bronquitis y le dan su antibiótico y le dan su remedio que está muy indicado, le hacen su terapia y el niño vuelve a caer en lo mismo. Cuando ya tú lo miras, resulta que es que los papás se insultan y entonces el niño tiene un dolor en el alma y su metal está completamente fundido, no funciona, ese metal no funciona. Entonces, ahí se acompañan y así cada órgano. La tierra del cuerpo es el vasopáncreas. Entonces ellos tienen funciones muy importantes. El vaso maneja mucho el tema de la sangre también, ¿no? Muy importante nuestro vaso. Y el páncreas, que todos lo conocemos por el tema del azúcar, ¿sí? Entonces, el muchacho que sufre de hipoglicemia está muy adolescente, que es muy común en los adolescentes el tema de la hipoglicemia, pero no todos sufren de hipoglicemia. Es el paciente que gira como un perrito dando, él es el que tiene el pensamiento obsesivo. O sea, esos pacientes obsesivos compulsivos son pacientes tierra, porque van y vuelven al mismo lugar. Entonces, por ejemplo, también el que no es enfermo, sino, por ejemplo, tiene un evento, no sé, que tiene una presentación en su empresa y la presentación es en 2 meses. Entonces, 2 meses que no duerme pensando todos los días en eso. Es un paciente que no suelta porque él vuelve al mismo lugar otra vez. En esos no soltar, la insulina no le responde bien, la diabetes, o no siempre son diabéticos, pero el proceso con el azúcar es muy malo y él vuelve y son pacientes que sufren de ataques de pánico, son pacientes que sufren de ataques de ansiedad porque están con o sea, todo el tiempo la pensadera y eso tiene una explicación biológica, porque acá en el cerebro está el hipotálamo, el tálamo y ellos liberan unas hormonas y entonces ellos estresan el páncreas con esa pensadera. Entonces, si tú piensas lo mismo y piensas lo mismo y piensas, entonces ese paciente de tierra, ¿qué le hace falta? Un poquito de agua. Entonces también trabajamos riñón y trabajamos su páncreas tratando de nivelar. Y el gran emperador del cuerpo que es intocable, donde no le da cáncer generalmente a ese órgano. Hay tumores allí a veces, pero es muy escaso, que es el corazón, el fuego, ¿sí? El fuego. Pero pues un exceso de fuego en un corazón, pues lo achicharra, ¿no? Lo achicharra. ¿Qué pasa con un paciente cuando tiene un infarto? ¿Qué le mandan? Diuréticos para mover el agua, porque el paciente se inflama, hace edemas, entonces
le empiezan a mover el agua, y eso es en un hospital. Entonces los chinos hace 5.000 años tienen todo eso y la enfermedad siempre viene a hablar algo y es muy interesante. El sistema digestivo es increíble. Entonces es un conjunto de cosas y es muy bonito ver cómo donde está el problema no era el problema. Esa es la conclusión de los hechos. Casi nunca el problema es allí. Tu cuerpo está expresando lo que tú con palabras nunca dijiste. Y es muy Mónica, bueno. y tú hablabas, nombrabas el sistema digestivo, porque también sé que al intestino, que hace parte del sistema, lo llaman El el segundo segundo, cerebro. el segundo cerebro. Ahora, háblanos un poco de esta parte. Claro que sí, mira. Las células nerviosas, o sea, nosotros tenemos nuestras neuronas que son maravillosas, pero también tenemos mucho sistema nervioso a nivel digestivo y tenemos formación de hormonas. Entonces, tenemos hormonas a nivel cerebral. O sea, ¿qué pasa para que un paciente, nosotros manejamos muchas hormonas, como son la serotonina, la dopamina, el cortisol? Vamos a hablar de la dopamina y la serotonina. Entonces, la dopamina es la que te produce placer, pero son efectos temporales. Es decir, miras, te metes a las redes sociales y eso te da un bombazo de dopamina. Fuman marihuana, te da un bombazo. Entonces, como el cerebro quiere volver a experimentar, entonces por eso es que repetimos otra vez, volver a ver las redes, volver a fumar el que fuma. Pero está la serotonina, que es la que se mantiene en la sangre por más tiempo. Ella no te produce placer, pero te produce estados de calma. Para que esto suceda y ella se forme, porque todas esas hormonas necesitan una formación, necesita varios factores, pero el 90% de esa serotonina se forma en el intestino delgado. Entonces, un intestino que no trabaja es un paciente con trastornos del equilibrio emocional, o sea, nada que hacer. O sea, él es un paciente con trastorno digestivo, tú ya sabes que el paciente es un paciente nervioso, tiene algo allí atrapado. ¿Qué pasa? Que hay unos que se estriñen, entonces se cierran. Hay otros que están con incluso eso está en los libros de psiquiatría. Los niños que sufren tanto estreñimiento son niños que fueron abusados, no sexualmente, sino abuso puede ser un grito, abuso, y lo callaron. Y los niños se estriñen, están llenos de angustia y entonces por eso se llama el segundo cerebro, porque es que el cerebro, o sea, solito no, o sea, tiene una vinculación anatómica también y hormonal con el cerebro. Entonces, al tiempo funciona. Eso lo descubrieron hace poco, relativamente, hace unos 30, 40 años, pero al final era el típico que de pronto, eso se llama neurociencia, ¿no? O sea, como que la respuesta que da el sistema nervioso a diferentes emociones. Pero era el típico que de pronto, no sé, tenía una presentación en público y le daban ganas de ir al baño, se le soltaba el estómago Sí. o le daba acidez o tenía que ir a vomitar antes de salir porque le daba pánico escénico y lo llamaban como, bueno, un trastorno nervioso, pero en realidad tiene mucho que ver, el estómago es clave, además, para que se formen todas esas cosas se necesita de la famosa microbiota que hoy en día está o sea, la serotonina necesita muchos recursos para ser producida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace un psiquiatra cuando ve un paciente demasiado mal? Le da una tabletica que se llama recaptador de la serotonina, que lo que hace es mantener la serotonina que tú tienes, te la trata de mantener en sangre durante 12 horas para que tú trates de tener estados de calma. Como hay pacientes que se la toman y dicen, a mí eso no me sirve. Entonces yo hablo con él y, claro, lo exploramos y su estómago está mal, pero ¿por qué no te sirve? Porque la tableta no produce serotonina, mantiene la serotonina en la sangre, pero necesitamos darle recursos para que produzca más serotonina, porque si no la produce, ¿qué le va a mantener en sangre? Por eso hay pacientes que no responden al tratamiento psiquiátrico, pero es que si no tienen serotonina, entonces es súper chévere y por eso el segundo cerebro es el intestino.
Es muy chévere, eso es una ciencia muy especial. Yo recuerdo, Mónica, alguna vez tú me comentaste un caso de una niña, no sé si lo recuerdas, que tenía un tema, pero resultó que era algo del estómago. No sé si recuerdo que a mí me causó mucho impacto. Era una niña pequeña que vino con su mamá y la niña era recurrente en un síntoma que no le habían encontrado otros médicos la solución. Y creo que, no sé si tenía que ver con pulmones, pero al final del día, tu indagación la llevó a darse cuenta que era un tema de, no en el que parecía, sino en el estómago. No sé si lo recuerdas. Pues en este momento no lo recuerdo, pero de todas formas, bueno, es que en realidad pues como uno ve tanta cosa, pero mira, Sí, sí. básicamente, ¿qué es lo que pasa? Y que miran mucho los chinos y pues ahora que nos han compartido acá en Occidente la medicina china. Por ejemplo, en Harvard hicieron un estudio hace poco donde los pacientes psiquiátricos casi no se enferman. O sea, ellos tienen su loquera, Sí, pero sí, como que nada. no, porque ellos no sienten vergüenza, no sienten culpa, no sienten soledad, no sienten miedo, ¿ves? Entonces es como en cierta forma la comprobación de que ningún órgano se está bien. Entonces ellos tienen de base su cosa y Condición. están como dopados, pero tampoco se enferman de otras cosas curiosamente. O sea, no les da gripa, no les dan otras cosas, casi no. Entonces la medicina china trabaja siempre algo que se llama yin y yang, que es lo positivo y lo negativo, o lo femenino y lo masculino. Y entonces esos polos, ¿te acuerdas que hay un dibujo que es negro con blanco y están como entrelazados el famoso circulito, pero Sí, yin y yang. en el, Correcto, sí. en el lado blanco hay un pedazo negro y en el lado negro hay un pedazo blanco porque quiere decir que nada es completamente femenino, nada es completamente masculino o nada es completamente positivo, ¿sí? Son dos llaves del cielo. O sea, realmente los chinos son muy sabios, entonces ellos hablan de exceso y deficiencia. Por ejemplo, una tos. Tú vas a un médico tradicional y entonces la tos, pues la manejamos igual, o sea, tómate esto, no sé qué. Pero cuando ya vamos a la profundidad, esa tos tiene diferentes conceptos dentro de en la misma tos del mismo virus, se puede manifestar diferente en cada paciente, a pesar de que puede que a todos les dio COVID, pero a usted la tos es una Sí. tos que le peora cuando le da viento, pero a usted la tos es una tos que a usted cuando le da mucho calor, a usted le da tos. Entonces, ¿qué le falta al paciente? Es cuando uno explora, ¿le falta fuego o le falta frío? ¿Qué es lo que le está faltando a este paciente? Entonces ahí es donde tú indagas, indagas, indagas y entonces dice, ¿en qué tiene exceso? Tiene exceso de fuego, pues vamos a darle agua. Tiene exceso de frío, pues vamos a ponerle unas moxas, que son unos cigarrillos que se ponen en forma en los sitios de acupuntura, vamos a ponerle calor y vamos a darle jengibre. El jengibre no le sirve a todos porque resulta que un paciente es fuego y el otro es hielo. Entonces, si yo le doy jengibre al paciente de fuego, pues lo incendio, ¿sí? Pero si le doy jengibre al paciente de hielo, pues lo mejoro. Entonces, cada paciente es un microcosmos, pero su emoción juega una cosa muy importante, o sea, la emocionalidad, porque sube el cortisol y baja la serotonina. Todos debemos transitar nuestras emociones, pero es importante como asociarlas. Generalmente el cáncer, que es algo que transita mucho hoy en día, se hace una asociación bastante fuerte. Pues todos tenemos células cancerígenas todo el tiempo revoloteando en el cuerpo, pero ¿qué las activa? Y de todos los estudios que han hecho y todo, pues parece que los odios, esos odios Sí, ya. tan cocinados, Sí, ya. ¿sí? Que ya están como tan fermentados, esa información queda instalada en mí. Entonces tenemos pacientes, y depende de dónde te da el cáncer. Si te da, por ejemplo, tuvimos el caso de una señora
yo atiendo, o sea, lo que más me ha llegado de cáncer es cáncer de mamas, ¿sí? Ujú. Cáncer de mamas. Entonces yo indago y qué pasó y no sé qué. Bueno, hay mucho componente por los anticonceptivos orales. Definitivamente eso es un disparador de cáncer, pero hubo el caso de una chica muy interesante que ella llevaba como 6 años con el cáncer y la cosa pues ya estaba manejado, ya le han hecho su quimioterapia, ya le han hecho su mastectomía, le quitaron su cenito, pero entonces para que no le repicara, finalmente fuimos explorando. El cáncer, cuando es al lado derecho, tiene que ver con el seno familiar, ¿sí? Y al lado izquierdo tiene que ver con su parte masculina, con su papá, en fin. Y entonces ella lo tenía al lado derecho. Y fuimos explorando. Resulta que, ¿cuánto tienes con el cáncer? No, ¿cuánto se te dio tu primer síntoma? No, hace 6 años me lo descubrieron y todo. ¿Qué pasó hace 6 años? Cuenta. Algo te pasó. Imagínate que ella había luchado tanto por quedar embarazada y al final quedó embarazada. Y cuando ya iba culminando el embarazo, ella tuvo una pérdida. Ya, o sea, y ella vivía en guerra con la vida por eso, en guerra por la vida. Y ella no lo había enlazado, ¿sí? Pero al final lo que estaba transitando era un duelo con odio. No era el solo duelo, sino era el odio. Y entonces, pues se formó sus células y le dio su cáncer. No estoy diciendo que sea la única causa, pero sí está muy asociado. También hubo un caso de una chica que le dio cáncer en el recto. Esa historia fue tan interesante. Mm, y ella sí reconocía el odio por las infidelidades del padre a la madre, Ujú. pero eso era cuando ella estaba pequeña. Y al final ella estaba con un hombre infiel, o sea, igualito, pero no lo dejaba, que era como la rabia hacia ella misma y ese odio, pero ¿por qué no lo dejaba? Porque estaba protegiendo a su padre. O sea, ella estaba en esa figura de protección hacia su padre. O sea, para ella la conexión era, y eso la llenó de unos odios y terminó con un cáncer en el recto, porque el recto está enlazado con la parte vascular del hígado. Y acuérdate que el hígado maneja toda la parte del resentimiento y la ira. Las Entonces, indecisiones, sí. Y entonces él es no se súper... separaba, entonces tampoco, ni aquí ni allá. Uy, Al duro. final se divorció y todo, pues es que eso fue lo chistoso, al final se hizo sus programas y todo, se divorció y ya después de que se divorció se empoderó y se mejoró, ¿sí? Entonces, ahí es cuando la enfermedad como que viene pero es que entenderla no es fácil. No, La claro, y cada enfermedad, caso es muy particular. Ahora, por ejemplo, cuando tú hablas de cáncer, veo también mucho cáncer de piel y entonces que usen el protector y que estén muy pendientes de las manchitas, de... sí, de todas maneras, pues todo lo que yo te decía es un conjunto, pero sí tiene mucho que ver la emoción y el órgano recargado, ¿no? Entonces, pues digamos que en cierta forma, todo, como la piel es todo lo que pase como en la piel, en cierta forma yo estoy creando una barrera. Por Sí. ejemplo, esos pacientes con ese acné tan exagerado, ¿sí? Tan exagerado. Entonces, en cierta forma es que yo mismo como que me saco de ese, porque es una falta de suficiencia mía, no merezco estar ahí en esa relación. Entonces, como tengo acné, pues nadie me mira y después lloro porque nadie me mira, ¿sí? Pero es interesante todo el proceso. O sea, tenle la firma que lo que está en la piel, el problema no arrancó en la piel, arrancó en otro lugar. ¿Y qué pasó allí? ¿Y qué emoción trabajas? No, tal. Y es que yo que me siento todos los días los pacientes lloran. Al final, todos, o sea, lloran.
La paciente de hoy es una psicóloga y lo más chistoso es que empecé a hablar con ella y cuando la asociación de que orinaba a los 10 años y todo, ella me dijo, oye, yo se le aguaban los ojos y tiene 34, o sea, lleva 24 años transitando esas angustias. Y me di cuenta en la cita que es muy ansiosa, se movía mucho, se mordía las uñas y es psicóloga, Sí, pero imagínate. como dicen que el médico no se cura a sí mismo, Sí, entonces, requiere siempre, al fin, bueno, afortunadamente que ya está dándose cuenta. Pero en todo este camino, Mónica, ¿cómo puede una persona empezar a escuchar su cuerpo en la vida diaria? bueno, normalmente la recomendación principal siempre es aprender a gestionar y no quedarme con nada, ni con lo malo, ni con lo bueno. Por ejemplo, yo estoy muy enamorado de fulanito, eso es bueno, pero si yo no lo expreso, si yo no le digo que lo amo, si yo, pues entonces es malo. Entonces es gestionar mi emoción, aprender a hacer una gestión de la emoción. Que resulta que el tipo le pegó, claro, evidentemente, pues son personitas que falta de límites, en fin, desde la infancia, lo que sea. Pero no, o sea, la solución no es cargar la culpa, es gestionar la culpa. O sea, la culpa es para hacerte reaccionar, pero no para andarla cargando como un piano. Entonces, si tengo 40 años y la expectativa de vida mía es hasta los 90, entonces tengo que cargar 50 años, digamos que yo le hago esa reflexión al paciente. Por ejemplo, eso se siente culpable. Tengo el caso de un señor que golpeaba a la esposa, él ya no hace eso, él ya cambió, pero hizo mucho daño en el recorrido. Y entonces él vive con una culpa y una culpa. Entonces yo le pregunté que si el papá estaba vivo y me dijo, sí, todavía vive y el señor ya tiene como 87 y este tenía como 50. Entonces yo le dije, bueno, ¿usted se parece más a su papá o a su mamá? No, yo me parezco más físicamente a mi papá. Entonces le dije, o sea que usted tiene genes dominantes de su papá, su expectativa de vida es similar a la que tiene su papá, usted tiene tantos, quiere decir que usted los próximos 37 años va a cargar ese piano porque fue malo los años anteriores. Y usted lo que va a generar ahí es una enfermedad física porque usted piensa que con la culpa va a solucionar, o sea, como él sufre, como que si yo siento culpa, sufrimos al tiempo, pero al final no resolvemos nada. Entonces la culpa es un defecto de la mente en realidad, es un defecto de la mente, pero la idea es que la tomemos para reaccionar y resolver, pero no para acumular y enfermarme, o sea, la culpa enferma, enferma porque enferma. Entonces es gestionar, día a día gestiono mi emoción, todos los días. Te voy a poner este ejemplo que es súper chévere. En un partido de fútbol, para que veas el juego de las emociones. Tú sabes que hay hinchas, o sea, los que se van al estadio, que defienden su equipo. Entonces ahí es donde tú te das cuenta del juego de la mente y la emoción en el cuerpo. Está el hincha que ganó su equipo y se ganó la copa y bueno, la cosa y harina y la felicidad. Y resulta que cayó un aguacero y entonces el tipo se envuelve en la bandera y eso llega lleno de harina a su casa y feliz y a él no le importa mojarse y entonces encima se echa la cerveza, se cae y no le duele, se resbala y no le duele. Y perfecto. ¿Por qué? Porque su serotonina y todas sus hormonas están a favor en ese momento. Pero está el hincha que perdió la copa, que le fue mal. Claro que tenemos que transitar la emoción, no tenemos que evitarla, pero aprender a canalizarla. Entonces, ese es el hincha que los siguientes 15 días, entonces le da un gripón, termina con bronquitis por sus tristes, termina con herpes porque se le bajaron las defensas. Y es el mismo evento, pero son dos emociones completamente opuestas. ¿Ves? Es la misma lluvia, estuvieron en la misma lluvia, estuvieron en el mismo partido, pero su emoción transitó
uno para un lado y otro para el otro. Y ahí está la respuesta, ¿sí? Claro, Hay- ese fanático triste, en vez de sacar eso, no sé, pegándole a una bolsa al día siguiente en el gimnasio dándole y ya para sí, soltarla, sigue rumiando esa exacto. rabia. Sigue rumiando y entonces eso nos causa culpa, vergüenza, miedo, soledad. Y esas son las emociones que aunque son buenas porque en algún momento debemos saber transitar la soledad, debemos saber transitar la vergüenza, porque es que tampoco podemos evitarlas. O sea, es importante transitar por allí. Pero entonces el miedo es tan importante porque es que mira, por ejemplo, si tú no sientes miedo, porque es que todas las emociones las necesitamos. Si tú no sientes miedo, resulta que acá me dicen que hay un incendio, pero como yo no tengo miedo, pues yo me quedo ahí como una, ¿sí? Y no hago nada. Porque si no o sea, el miedo está invitándote a moverte realmente. Claro, sí, Esa es la eso es, invitación. Entonces, todas las hormonas y todas las emociones necesitan ser, pero una alegría excesiva también causa un infarto, ¿sí? El hincha que ganó el no sé qué allá en los estadios, o sea, es tanto que no canaliza su energía que y ahí ese queda. fuego le achicharra el corazón. Entonces, todas las emociones son importantes, el miedo, el llanto. Acuérdate de la película Intensamente. Intensamente, Ujú. porque si no se van a traducir en enfermedad, inevitablemente. Y en los niños es importante no castrarles la emoción, como por ejemplo, que le quitan un juguete, el niño llora, va donde la mamá a pedir auxilio y la mamá le dice, ay, no sea bobo, no llore por Sí. eso, Mm. no llore por eso. Y entonces el niño a los 3 días tiene amigdalitis, ¿sí? Tiene amigdalitis y esas amígdalas tratando de decir, yo quería el juguete, ¿sí? Entonces hay que estudiar todo eso, es muy bonito y ya los papás, si uno les habla, se van dando cuenta y dicen, oye, sí, desde que se murió el abuelo, desde que, entonces, yo tuve el caso de mi hija, que básicamente ella es una niña sana, no es una niña así enfermiza ni nada, pero entonces como tuvimos el evento de que murió mi papá, ella siempre estuvo muy conectada con mi papá y entonces era una relación, es una relación muy bonita, ahora desde un lado espiritual, pero pues ella estaba muy pequeña. Entonces, pues yo en mi ignorancia de duelos en ese momento, a mí me preguntaban, oye, ¿cómo reaccionó tu niña con la muerte del abuelo? Porque como todo el mundo los veía que eran, mejor dicho, un romance. Y entonces yo la veía como bien, porque pues la llevamos a los actos fúnebres, pues claro, para ella eso era completamente novedoso, ver el ataúd, como la llevaron bien bonita, bien arregladita, todo el mundo la saludaba, y como esos actos no fueron un show de drama, sino, entonces para ella eso era como un acto social. Entonces, pues yo esperé que pasaran las semanas y las semanas y yo la veía como igual y yo dije, oiga, los niños cómo gestionan de fácil, hola. Bueno, resulta que nos quedamos con las cenizas de mi papá un par de semanas. Entonces ahí teníamos las cenizas, yo le mostré a ella las cenizas, le dije, estas cenizas después hay que meterlas por allá en la tierra, pues porque ya el abuelito no está ahí, ahora el abuelo está acá en esta cajita y bueno, pasaron las semanas hasta que llegó el día de ir a sembrar el árbol, echando las cenizas en el árbol. Y ella estaba pero emocionada, o sea, ella estaba en una emoción y yo decía, oiga, tan raros los niños, vamos a ir a llevar a hacer un entierro de unas cenizas y ella... No, ella era Yupi, vamos a enterrar las cenizas del abuelo. Y yo dije, pero ella cómo lo asociará tan, pero estaba feliz como cuando tú le dices, vamos a ir a Mundo Aventura. Entonces, llegamos allá, cada uno empacó su coso en el árbol, ella sembró su árbol con sus cenizas, cuando de repente me dice, bueno, mami,
y cuando nace otra vez el abuelo. Ah, Entonces, claro, ahora ella sí ya entendí. todo el tiempo pensó que ella le iban a hacer un abuelo nuevo, todo el tiempo lo pensó, por eso ella no transitaba el duelo. Entonces, pues en ese momento me tocó bajarla de la nube y le dije, amor, el abuelo nunca va a volver, jamás. O sea, me tocó decirle, porque pues, ¿cómo le escondes la muerte? Ahí sí se enfermó, pasaban los días y nunca en su vida le había dado amigdalitis, nunca. Le dio su amigdalitis. Bueno, yo ni siquiera lo asocié inicialmente, pues como a los 20 días otra vez le dio amigdalitis, cuando ella jamás le da amigdalitis. Entonces, hablando yo con la psicóloga del colegio, pues ella misma me dijo, está transitando un duelo. Sí, no Entonces pueden ella no hablar, podía expresar porque ella no pueden conoce, hablar. ¿no? ¿Y por qué le dio amigdalitis y no le dio gastroenteritis? Porque las amígdalas están acá y acá es donde yo comunico todo lo que quiero y ella quería que el abuelo volviera y no lo podía como expresar. Entonces le dio su amigdalitis y tome, lleve y otra amigdalitis. Y yo dije, mira, te das cuenta cómo la enfermedad me habla. O sea, esa amigdalitis le ayudó a ella a transitar su duelo. Sí, Pero sí, es es interesante. increíble. Es increíble cuando ya empezamos a darnos cuenta de toda esa conexión que hay Sí, entre la mente, el espíritu y la emoción. es muy Mónica, y ya fuerte. para terminar, quisiera que le dieras un mensaje a esas personas que están atravesando una enfermedad complicada. Bueno, para esas personitas que están atravesando una enfermedad complicada, realmente eso es como una maestría, ¿no? Normalmente esas enfermedades vienen a enseñarte, aunque no es fácil, especialmente cuando hay dolor, pero el hecho de tener dolor es que estás vivo, es que estás con tus nervios funcionando. Mi invitación es a que no pelees con la enfermedad, no entres en un conflicto más. Mi invitación es a que pienses qué pasó atrás y cómo voy resolviendo eso y vas a darte cuenta que los síntomas se van disminuyendo. Por ejemplo, esos pacientes que viven con esas articulaciones tan inflexibles, llenos de artritis, llenos de cosas, pues es un espíritu inflexible. Entonces me voy a poner un poco más flexible con los demás. O sea, ella vino a hablarte un lenguaje, entonces la invitación es a que te hagas amigo de esa enfermedad. Dile, ven, ¿qué me estás enseñando? ¿Por qué me duele tanto esta mano? Porque quizá pudiste servir en algún momento con esa mano y no serviste. ¿M? Entonces, con esa mano así también puedes servir y está diseñada para dar. Entonces, da, entrega, tranquilo, no pasa nada. Es muy bonito. Hazte amigo de ella y ella te habla. Es difícil, es difícil. Cuando hay dolor, cuando hay deformidad, cuando hay células malignas, pero muchos pacientes se han sanado, muchos. La mayoría se sanan, la minoría se mueren, porque ya era su ciclo y es como un proceso de purificación del espíritu realmente. Hay unos pacienticos que a veces están, por ejemplo, en los hospitales y no se mueren y están, pero mejor dicho, entonces les da un infarto y después otro infarto y después los entúan, pero el paciente no se muere. Sí, A veces se mueren porque ya no los reaniman, o sea, ya el médico dice, no, uno más, yo no lo reanimo, pero a la final está como purificando y entonces se van limpiecitos. O sea, este trayectico que les quedaba terminó de... Entonces la enfermedad enseña, es maestría, maestría para el corazón. Entonces, cualquier duda, cualquier cosa, me escriben, me llaman, lo que quieran y charlamos.
Claro que sí, aquí vamos a dejar todas tus contactos y tus redes sociales donde encontrarte. Mónica, muchísimas gracias A por ti, tanta Dianita. sabiduría. A ti, Dianita. Qué pena, yo voy así, mire, estoy en traje de trabajo. Y Divina, divina y esa experiencia que tú tienes con tantos pacientes que han salido adelante, porque lo sé, los conozco algunos, los conozco. viven también en esa gratitud del despertar, en esa conciencia que les da el sentir y experimentar su enfermedad, así como tú les enseñas a ellos, te agradecemos que nos enseñes a nosotros también. Claro, no, y realmente la que más aprende soy yo. En cada paciente siempre aprendo algo nuevo. O sea, sí tengo una información, lógico, y una experiencia, pero para mí es un orgullo poder servirles a través de mi trabajo, porque al final me llevo cada experiencia y los acompaño en ese proceso de sanación. Es muy bonito. Todos venimos a algo y pues mi tarea fue esta y es muy lindo poder estar haciendo eso, pero en realidad los pacientes son los que me están enseñando a mí. Yo no fuera así si no hubiese tenido todos esos pacientes durante estos 30 años, que ya son Wow. 30 años. Imagínate. Ay, Dios No, mío. ya no quiero ni mirarme. Adiós, Divina. Ay, adiós. Mónica, mira, es tan extenso el tema que sé que tendremos un nuevo programa Sí, contigo. sí, Desde ya sí. te comprometo. Ya cuando quieran, después cuadramos, pero sí, todas las preguntas que surjan y eso de una. Y bueno, no, me cuentas, Dianita, muchas gracias por esa invitación. Ay, muchas gracias a Seguimos, ti. seguimos en nuestro camino Claro que y sí. para adelante con actitud, para adelante. Muchísimas gracias, muchísimas Bueno, gracias. Y chao, a todos Dianita. ustedes, hoy comprendimos que la enfermedad no llega para destruirnos, sino para despertarnos, que el cuerpo no se equivoca, que cada síntoma es un lenguaje, es una señal, es una invitación a mirar hacia adentro, a Hacia- escuchar lo que hemos callado, a entender lo que hemos postergado. Sanar es comprender, es abrazar, es transformar esa enfermedad y lo más importante, como tú lo decías, no hay culpa. No hay Solo culpa. hay conciencia, conciencia, aprendizaje y la posibilidad de volver a nosotros mismos. Así que gracias a todos ustedes que se conectaron hoy. Si esta información les resuena, compártanla, porque sé que a muchas personas les puede llegar al corazón esta información. Y Bueno, para todos ustedes, gratitud y nos vemos en una nueva conexión espiritual. Feliz bueno, noche. namaste. Chao. Namaste. Chao.